Muy buenas, bueno pues voy a grabar un pequeño vídeo, es muy fácil, ya que me lo ha pedido MacVicens, de los mods que tengo instalados, ¿vale? Bueno, me lo puse aquí en el foro de Punta de Lanza y bueno, voy a enseñar los mods que tengo puestos y bueno, y de dónde salen y dónde se instalan. He tenido que poner el juego en modo pantalla para, bueno, poder ver. Mira, el primer mod que tenemos aquí es este que tenemos aquí de carga, ¿vale? Las pantallas de carga. Este es un mod que te mete pues unas cuantas fotos y entonces cada vez que carga el juego te pone una pantalla diferente. Bueno, al final son todos mods visuales bueno, para personalizarte un poco el juego, ¿vale? Bueno, vamos a cargarla. Mirar otro de los mods. ¿Veis cómo está toda esta pantalla? Ahora luego enseño cuáles son. Toda esta pantalla que está como borrada. Vamos a hacerlo un poco más ancho. Está como desgastada, ¿vale? A mí me gusta mucho este mod. No le quiero poner en pantalla completa porque así no me salen los menús de arriba. Fijaros las opciones, fijaros cómo está esto, ¿vale? Las preferencias, ¿veis? ¿Qué más? ¿Qué más? Los escenarios, mirad cómo sale aquí. Yo no tengo instalado el DLC de Estilo Infierno, no lo he comprado todavía porque bueno, todavía me quedan bastantes partidas por jugar. Bueno, y vamos a... Bueno, pues este es uno de los mods. Este mod, vamos a ver, lo tengo aquí. Este mod se llama, esperar que lo encuentre, DK Distressed UI, ¿vale? Está dentro de... Bueno, para empezar, lo primero entramos al forum de Matrix, ¿vale? Y en escenarios y diseño, ¿vale? Escenarios diseñados y tal, bueno, pues aquí empezamos a tirar. Veis, aquí tenemos varios mobs y tal. Bueno, el primero que estamos viendo, que es este, vamos a cargar la partida que tenemos actualmente. Vale, está aquí. Bueno, pues como podéis ver, todo esto que está aquí como desgastado, ¿veis? Todo esto desgastado. Fijaros, ¿vale? Las opciones. ¿Qué más? No, en esto no. Todo esto, ¿veis? Que está todo como muy desgastado. ¿Vale? Las pantallas, bueno, esta pantalla no. Esta también, ¿veis? Toda esta zona así. A mí ese contraste me gusta. Bueno, pues este es el DK Distressed UI. ¿Veis? Aquí se ve directamente, pues eso, lo que hace con las pantallas, el color, ¿vale? Y es muy fácil, se descarga y te lo pone aquí, donde estás, donde tienes que pegar los archivos. Fijaros, .art.wi. La mayoría van dentro de Dart y de Art, la mayoría de los chismes. Aquí en este caso es .art.wi, ¿vale? Y ya directamente copia los archivos ahí y ya lo tienes. Otro mod que tengo, bueno, el del mapa. Ya estáis viendo que el mapa, veis, este mapa es diferente, es más blanco, el original es más verdecito, y bueno, pues está modificado un poco los árboles. Este es más tipo juego de mesa. Entonces, pues bueno, a mí me gusta así, que sea el mapa claro, que no tenga tantos colores y tal. Los árboles también son diferentes, si os fijáis. Perdón, otra vez hicimos esto. Si os fijáis, veis como todo el terreno es más claro, los arbolitos como son diferentes, ¿vale? Esto es de bosque ligero, esto es de bosque espeso. Bueno, las montañas y tal, bueno, pues a mí me gusta más, le veo más claro, ¿vale? Este, uy, he perdido tal. Este es el Map Mob, el General Map 054, ¿vale? Lo tenemos todo dentro de esta carpeta. Y bueno, te explica un poquito, ¿veis? Todo cómo cambia con el barro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí te lo dice en... A ver dónde lo encuentro. La forma de instalar es muy fácil también. Entonces, en todo este viene en la carpeta, no me acuerdo, en este no me acuerdo dónde está ahora. Vamos a ver.
En algún lado te dice dónde hay que instalarlo. Vaya, pues ahora no lo encuentro en este. De todas formas, tengo aquí los archivos. Map Mob. A ver dónde está. El General Map. Mira, si le damos DAT, directamente te sale el archivo DAT. ¿Vale? Esto es simplemente copiarlo dentro de la carpeta de Warring Days que tengas destino, donde sea. El DAT. Lo sobrescribes y ya está. Todo, casi todo es DAT. ¿Vale? Dentro de DAT está ArcWi, están todos. Bueno, pues ese es otro de los mapas. Otro de los mods que tengo. Luego tenemos uno que me habéis preguntado también de las... No, bueno, este es el de las librerías. Simplemente pues eso, que mejora un poco las imágenes. Tiene un montón de... No sé si hay otro, hay dos. Ahora mismo no sé si es este el que he cogido yo, pero sí, este es él. En el que, bueno, pues tienes aquí los líderes de las SS, los de la Luftwaffe, las imágenes. Aquí hay que tener cuidado porque tienes dos imágenes, fijaros. Uno es la histórica, la bandera histórica, y otro es con los colores alemanes. Si os fijáis, este es de los colores alemanes y esto es con la histórica. Bueno, pues no sé si para grabar vídeos con la histórica podrías hacerlo, ¿vale? Y bueno, simplemente es este el de las imágenes, que bueno, que este es el de los líderes y demás. Vamos a quitar esto, ¿vale? Fijaros, yo le he puesto con las imágenes normales, ¿vale? Pero con la bandera normal. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Es simplemente pues esto, fotos o también de los líderes, de los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Otro que me han preguntado también, me habéis preguntado por el tema de los HQs, fijaros. Hay dos muy parecidos. Este es el Super Wii, ¿vale? Que cambia pues un poco todos los fondos de estos y pues bueno, el tema de los símbolos, de los HQs, los símbolos de las unidades, ¿veis? De los cuerpos y de las unidades Panzer. Luego, este es el Super Wii, pero luego hay otro que es este, que es el G-Wii Sim Mod Depot continuo. Digamos que este Super Wii es el primero y este es como la continuación. Y bueno, pues tiene un montón de información, ¿vale? Si os podéis fijar, tiene aquí, pues eso, van añadiendo símbolos más personalizados, etcétera, etcétera. Ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos tengo. Creo que tengo este. Creo que este es el que tengo, bueno, que es el que pone los HQs así, y bueno, pues el tema de la iniciativa, y bueno, aquí no hay, como no hay el tema de la iniciativa y demás, no se ve, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo veáis. Y lo mismo, aquí os fijáis, perdón, que antes se me olvidó, en todos te dice, mirar, aquí te dice dónde hay que instalarle, ¿ves? El de los líderes en Art, dentro de la carpeta de Art Photo, simplemente es copiar y pegar todos, ¿vale? El Super Wii, pues también aquí instalar, te lo ponen todos, Dart Wii, lo que te pegue pues encima, ¿vale? Y este pues supongo que sea lo mismo, este vendrá por algún lado, aquí mira, en Dart Art. ¿Por qué? Dependerá de las carpetas que haya creado el hombre, ¿vale? Y ya está. Otro de los mods que tengo instalado es el de las capacidades del Rail. Este está bueno, ahora no lo puedo ver porque, espera, vamos a cambiar, no lo puedo ver porque claro, no lo tengo en la fase aérea. Bueno, es el Rail, es este. Vamos a ver, este que os enseñé, este simplemente que es la capacidad, veis que normalmente es así, está un poco, no se ve tan bien, pero bueno, cuando le ponemos el mod pues se ve desde lejos y se ve marcado muy bien, vale. Creo que en el vídeo anterior se ve, es dentro de la opción cuando estamos en la fase terrestre, el Rail Yard que viene aquí de la capacidad de los trenes y movimiento en tren, me parece que es de las unidades, vale. Otro que me gusta a mí mucho es este, mirar. Este, que es el del Commander Report, el reporte del comandante. Estas líneas, ¿veis? Normalmente sale así. Y joder, a veces cuando vas avanzando a la derecha ya no te acuerdas si vas por en medio cuando hay muchas unidades, cuál es cuál. Y de esta manera tienes una línea. Yo he puesto la línea... Comandante... He puesto las líneas negras, ¿veis estas líneas?
son tonterías, pero fijaros también el desestrés, cómo queda aquí el fondo, que me gusta mucho. ¿Veis estas líneas? Pero bueno, cuando llegas aquí, pues sigues la línea, ¿ves? Yo le he puesto negra, la otra manera es dorada, ¿vale? Lo veis aquí dorado y tal, y lo mismo, pues no me acuerdo dónde vendrá. Muchos de estos que no te vienen donde tienes que instalarlo, simplemente al descomprimir el archivo, pues te dirá directamente donde... Mira, este que es el Black Lines, que es el que bajé yo, ¿ves? Ya te sale la carpeta DAT, simplemente copias la carpeta DAT de encima y ya está, y ya te lo instala, ¿vale? Bueno, el otro que tengo es este, que es el de los counters. Aquí hay un montón de counters, ¿vale? SPI, fijaros, diferentes tipos de colores de counters, de las tropas, las húngaras, las italianas, pues ese es uno. Este es el Europa Counter Colors, otro tipo de color. El SP1 Like, otro tipo de color. Bueno, pues aquí te va explicando el Europa Like, ¿vale? Pues bueno, eso ya luego es a escoger. El que te da es este de aquí, es este archivo, y luego aquí pues tienes los tipos, el Europa Like V5, Europa más oscuro, el SP Like más oscuro, ¿vale? Sin más, lo mismo, esto se instala, es para que veáis un poquitín el tema de los counters, bueno, y ya veis los counters míos, ¿vale? Veis que son más oscuros, el juego son más gris claro, son un poco más oscuros y todo lo demás, ¿vale? Pues bueno, eso ya va a gustos. Y lo mismo, pues no sé dónde se instala este, pero vamos, que todos son iguales. Al final, fíjate, aquí te dice que lo tienes que soltar en la carpeta Dark Arts, en la de unidades, en la carpeta de unidades. Tan rápido como eso. O sea, no tiene mucho misterio, ¿vale? El de las cargas, las pantallas de carga que os dije, pues también lo mismo. En Dark Wii, fíjate, ahí te sale. ¿Vale? Casi todos viene bastante, y son las pantallas de carga que habéis visto. Otro es el del clima inmersivo, que es al principio, bueno, pues el tema de, como os enseñé, el tema de, perdón, que no está aquí. Bueno, que ahora no tenemos ni lluvia ni tenemos nada. No hay nada por aquí, ¿no? Ah, sí, mira, aquí hay lluvia. Bueno, pues el tema de la lluvia, ¿vale? Pues que en el original se ve un poco, pues estas gotas, así. Y pues yo las gotas de lluvia pues las prefiero así. La nieve, el blizzard, ¿vale? Frío, te lo marca de otra manera aquí. Bueno, es simplemente eso. Y bueno, pues también te dice que hay que instalarlo en Dark Tiles Weather, ¿vale? En todos los mods te pone donde tienes que tenerlo instalado. Simplemente para que lo sepáis. El Red Borders, bueno, pues este también. Este es para ver las fronteras, ¿vale? En este caso, pues esta fronterita aquí, porque no se suele ver muy bien el tema de las fronteras a partir de donde veis. Por aquí también como va bajando en el mapa, ¿lo veis? Fijaros, ¿vale? Bueno, pues porque está en gris oscuro y no se ve muy bien. No es más que, pues bueno, para saberlo un poquito. Y eso, nada más, ¿vale? Este es el de Strayseed y luego este es el de los sonidos. Si os fijáis, los sonidos que yo tengo puestos, el de los sonidos también, el Red Border, pues no me acuerdo dónde va instalado, pero mira, aquí te ven las instrucciones, ¿ves? En Dark Tiles Border. O sea, no tiene mucho más misterio. Y luego otro que está bastante bien, que este es el de los sonidos. Pues eso, los sonidos son un poco más, como habéis visto en los juegos, no son tan fuertes los movimientos, los ataques de los aviones, los combates son más suaves, más llevaderos, son un poco parecidos al del Wite 1. Y bueno, pues lo mismo, este se instala pues donde te lo marca, en la carpeta DA, porque traerá, creo que es Wite Sound. ¿Ves? Carpeta Sounds. Dentro de DAT me parece que hay una carpeta que es Sounds y no tiene más misterio, vamos. Son, ¿ves? Es del Wite 1 y vale. Vale, o sea, en la carpeta, dentro de la carpeta DAT, en el sonido, buscar, no me acuerdo dónde está la carpeta de sonidos y ya está. Sin más, o sea, es
no tiene más. No tiene más. Y son todos los mods que tengo. Creo que no tengo ninguno más. Que bueno, que al final es un tema de apariencias un poquito. Y bueno, pues para que vea el amigo McVicens dónde se instalan, cómo se instalan. Y que no tiene más que copiar, ¿vale? Yo los tengo aquí todos. Y lo que te he dicho, simplemente, pues bueno, te pone las carpetas, ¿vale? Ahí va, perdón. ¿Veis? ¿Vale? Pues bueno, eso es. Te pone la carpeta donde lo tienes que instalar en el propio juego y ya, no hay mucho más misterio. Luego, pues bueno, luego a elección hay por ahí bastantes mods interesantes. Yo he puesto estos porque a mí son los que más me gustan o los que creo que son los mejores. Que bueno, el tema de counters, pues bueno, eso ya va para gustos. Hay por ahí counters que no me gustan. A mí estos counters me encantan. El tipo de counter, el counter original del Warring Days me parece perfecto. Entonces, bueno, le cambia un poco el color porque era demasiado claro el original, que tampoco es que me encante mucho este, pero bueno, los contrastes de los colores y demás está bien. Y sin más, bueno, pues espero que os guste y bueno, simplemente era informativo, un vídeo rápido. Y hombre, os agradecería un like y un suscribirse, pues bueno, quieres o no, pues ayuda un poquito y así se hace un poco más visible. Venga, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.